¿Cómo están? Muy buen viernes para todas y todos en pues, viernes de autocuidado con un tema muy especial. El día de hoy, de verdad que estamos de mantenes largos, estamos aparte de conmemorando el día, pues, en temas de prevención de suicidio, y tenemos a un invitado de verdad que para mí es un gusto recibirlo. Es un muy buen colega desde allá, desde Puebla, que nos está pues compartiendo un poquito de su tiempo y pues de su trabajo. Pau, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ale, buenas tardes aquí, como dices, de manteles largos y muy contenta de estar participando aquí. Muchas gracias, Pau. Aldo, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien, acá muy contento de estar haciendo labor en prevención de este tema tan importante y un gustazo estar trabajando con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a presentarles un poquito del currículum del maestro Aldo, bueno, ahora doctorante Aldo, y pues bueno, para que conozcamos un poquito de su carrera. Bueno, pues él es el maestro Aldo Vázquez Chávez, él es psicólogo clínico y catedrático, se encuentra actualmente laborando en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y también como catedrático de la Universidad Iberoamericana Puebla. También ahora pues ha podido colaborar un poquito desde la psicología clínica en su consultorio privado, ¿no? Él es de formación académica, psicólogo clínico por la Universidad Iberoamericana Puebla. Igualmente tiene una maestría en psicoterapia por la Universidad Iberoamericana de Puebla y ahora, pues, doctorante de igual manera en la Universidad Iberoamericana Puebla con, pues, este tema de prevención de suicidio. Aldo, ¿cómo estás? Y compártenos un poquito también, Pau, pues, ¿qué estamos conmemorando el día de hoy? Ok, vamos a iniciar con decir que, bueno, este día es el Día Mundial de Prevención del Suicidio y se conmemora anualmente el 10 de septiembre, organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y está avalado por la Organización Mundial de la Salud. Este tiene por objetivo generar y crear conciencia acerca de la prevención del suicidio en el mundo. Este año el eslogan es crear esperanza a través de la acción. Y justamente es lo que estamos emprendiendo el día de hoy, ¿no? Haciendo acción a través de la prevención, contactando, conociendo, dando a conocer este tema que es tan importante y que hace muchos años todavía se estigmatizaba aún más. ¿Qué nos puedes compartir? Adelante. Muy bien, pues efectivamente estamos en el mero día, ¿no? De la prevención, el cual nos damos un ratito como para generar conciencia, participar. Y bueno, acá ya pueden ver, traigo unas diapositivas. A grandes rasgos, lo que vamos a estar cubriendo con esto son varios puntos, ¿no? El primero de ellos es el panorama mundial, es decir, para entender por qué hay un día de prevención del suicidio, el panorama nacional, saber en qué nos situamos y cómo está la demografía, es decir, a quiénes está afectando y por qué está siendo un problema que llama muchísimo la atención. También una precisión conceptual que pareciera superficial, pero tiene mucho que ver con cómo nos referimos al fenómeno del suicidio, ¿no? Porque una cosa es hablar de suicidio y otra cosa es hablar de riesgo suicida o conducta suicida. Y entonces ahí en esos dos polos podemos abarcar o dejar fuera ciertos aspectos. De ahí vamos a revisar rápidamente unos cuantos temas en torno a los mitos más frecuentes que suele haber en torno al suicidio. De ahí nos vamos a ir respecto al tema de factores de riesgo y factores de protección o factores protectores. Vamos a abarcar un poquito de los primeros auxilios psicológicos y después el tema de lo que es la posvención, que es básicamente qué pasa cuando la prevención falla, qué pasa cuando sucede el suicidio y qué pasa con las personas que sobrevivimos a él, ¿no? Llámese terapeutas, amigos, familia, compañeros de escuela, ¿no? Hay toda una metodología en torno a lo que se tiene que hacer una vez que esto pasa
porque la muerte por suicidio, digamos, no solamente afecta a la persona que pierde la vida, también afecta a todos los que forman parte del entorno social, ¿no? Y hay riesgos incluso de contagio. Pareciera que no, pero sí, sí hay. Entonces, si me haces favor, pasar al siguiente. De entrada, pues empecemos con la definición a secas, ¿no? Es el acto a través del cual una persona termina con la propia vida de forma deliberada. Entonces, esta definición únicamente es para tener un marco desde el cual partir, pero la vamos a profundizar más adelante. Si puedes avanzar, por favor. Ahora, ¿por qué es un problema de salud pública? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca de 800,000 personas mueren cada año en el mundo por suicidio. Esto implica una muerte cada 40 segundos. Y pues a raíz de todo este problema, pues la OMS dice es necesario que hagamos algo al respecto y entonces insta a sus miembros a reducir la mortalidad o a poner como meta a reducir esta mortalidad al menos en un 10% para 2020, cosa que no se logró y que en la mayoría de los casos los esfuerzos que se han emprendido están siendo insuficientes. Algunas de las estrategias que han mostrado tener cierto impacto han sido, por ejemplo, la formación de guardianes, es decir, este, capacitar a miembros activos de la comunidad para detectar, atender y referir a las personas en riesgo suicida. También hacer más difícil el acceso a los medios, como el uso de pesticidas o el de armas, ¿no? Pero de todos modos, todavía estamos lejos de llegar a un impacto sustancial. Entonces, por eso, no solamente es por la cantidad de personas que se están suicidando, que ahora seguramente con la pandemia esto es todavía incluso más grave, sino que también los esfuerzos que se están llevando a cabo hasta ahorita a nivel social están siendo insuficientes. Entonces, tenemos que ponernos más activos en cuanto a la acción uno a uno, que es en lo que también hemos encontrado que hay una gran oportunidad de prevención. Entonces, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Aquí podemos ver una comparación, o sea, y realmente México en comparación de otros países, tanto de América como del mundo, no tiene una tasa tan elevada, pero como lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Argentina o Chile. Pero hay unas cuestiones que es importante ver en el panorama nacional. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Como les decía, México es considerado un país con una tasa relativamente baja, pero tenemos el problema que es justamente que desde hace más de 6 décadas la tasa de mortalidad de suicidio se ha incrementado de manera sostenida o incluso se ha incrementado. Desde los 80 ha crecido un 400% por decenio de forma constante. Entonces, esto nos básicamente indica que los factores de riesgo están creciendo y creciendo y creciendo. En México, como en el mundo, sucede más que los hombres se suicidan más que las mujeres. En general, la tasa mundial es una comparación de 1 a 10. Por cada mujer que se suicida, hay 10 hombres que lo cometen. Y por una parte, y por otra, los grupos de edad más vulnerables son los adultos mayores y los adultos jóvenes. Si podemos ver la siguiente tabla. Aquí podemos ver los dos grupos que están en negritas, o sea, por ejemplo, el grupo de 20 a 24, que tiene en cuanto a hombres una tasa altísima que es de 16.1, ¿no? Y en el grupo de 65 y más de 10.6. ¿No? No, perdón, aquí nos damos cuenta cómo las cuestiones de género también atraviesan este problema de salud pública. Porque Claro. como bien lo decías, al ser contagioso en el sentido de estar como de manera social viendo ciertas conductas que vamos aprendiendo, pues es un problema de salud pública que es interesante cuestionarnos por qué será que los hombres tienden a lograrlo más, porque incluso las mujeres lo intentan más, pero lo logran menos. ¿Cómo Así podríamos es. decir que el género podría estar aquí insertado? Híjole, hay un montón de discusión al respecto porque, por ejemplo, e incluso aquí da perfecto la oportunidad, ¿no? Para ir sacando ciertos discursos
que podrían ser incluso machistas, ¿no? Por ejemplo, que dicen que los hombres, ¿no? Algunos autores interpretan, ¿no? Que los hombres son más valientes y por lo tanto lo Como más cometen valor más. ante ellos. Ajá, Ajá. ¿no? Ujú, Pero también vemos, por ejemplo, en cuanto a los métodos, ¿no? ujú, Yo creo, bueno, más que creer, lo que yo he visto revisando temas de salud mental y masculinidad, hace poco revisaba un tema de errores cognitivos o errores en el pensamiento que producen malestar asociados con la masculinidad y encontraba una combinación bastante curiosa que tiene que ver, por ejemplo, con que uno de los factores que consistentemente en la cultura hacen sentir a los hombres ser más hombres es el hecho de no pedir ayuda. ujú, ¿No? ujú. O sea, entre más Exactamente. autosuficiente sea yo, más resuelto esté y no le pida ayuda a nadie, como que eso incrementa el valor de mi masculinidad por una parte. Por otra parte, también está la vinculación sexual sin afectividad, ¿no? Entonces, lo ponían ahí como esta figura del Playboy, pero a mí me llama la atención porque ok, está bien, ¿no? O sea, te relacionas sexualmente sin vinculación afectiva, pero de todos modos hay este otro factor que es rechazo de todo lo que es homosexual, es decir, de los vínculos afectivos también con otros hombres. Entonces, para donde veas, es como, a ver, no pides ayuda, no tienes una vinculación afectiva en caso de ser heterosexual con tu pareja y además no tienes vínculos afectivos con otros hombres. Entonces, ¿qué onda con la red de apoyo? O sea, Ujú. y O eso sea, ¿de qué manera te vulnera. vas a ir como apoyando exactamente? Si a lo mejor sí podríamos decir, bueno, puede ser, bueno, y difícilmente que lleguen a un servicio de salud, ¿no? De salud mental, pero hemos visto que justamente la apuesta tiene que ver en la capacidad que tenemos para generar esta red de escucha con el otro y que nos puedan apoyar. Y entonces, si de por sí el tema del suicidio es un tema que está cubierto por el estigma, ahora desde la masculinidad, el decir, ¿cómo voy a ir y pedir una ayuda? Podría hacer que aún más personas estén pensando doblemente en decirlo, ¿no? Por eso es la Así es. importancia justamente de estos temas. Así es completamente, ¿no? Tanto hablar desde, o sea, tanto es importante el tema de que los hombres tenemos que salir de este cascarón, ¿no? De invulnerabilidad fantasiosa, como también es importante hablar el tema del suicidio, porque vaya, son cosas que están conectadas, ¿no? Y Qué, que sí. qué Perdón, chistoso, ¿no? perdón, Ah, Aldo. perdón. Este, No, 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 no. Es que justamente haciendo referencia a esto, en estos días, esta semana estuvo muy intensa con respecto a las actividades en temas de prevención de suicidio y dando una charla con chicos de preparatoria, lo platicaba con Pau hace poquito, ¿no? De verdad que mucha de la población, sobre todo de varones en estas edades de educación básica o media superior, estaban muy interesados y era una sesión más bien informativa y se convirtió en dudas, preguntas, ¿no? Y entonces empezar a sacar y a revolotear el tema de tal forma que de verdad las maestras se quedaron de necesitamos que vengan y y hagamos intervención con estos chicos, porque al parecer no pasaba nada. Cuando llegas y les abres el tema, de verdad que es un grito también de ayuda, es un grito de algo está pasando y sobre todo con estas estadísticas que tenemos con pues los adultos jóvenes. Así es, o sea, a mí llama muchísimo la atención que es este grupo entre los 20 y los 24 años los que están teniendo las mayores complicaciones, ¿no? Y también el otro tema de los adultos mayores, es como, a ver, ¿qué está pasando en nuestras juventudes y en nuestras senectudes que están llegando a este punto tal del sufrimiento, ¿no? ¿no? Que llegan a este punto. Exacto, y bueno, ahí también podríamos llegar a cuestionarnos esto que decías, ¿no? Si está un estigma, el hecho de decir, bueno, es que no hay tantos suicidios en México, ¿no? O los datos no son tan alarmantes como en otros países. Sin embargo, el estigma también atraviesa las instituciones. Y, por ejemplo, el suicidio por accidente en jóvenes es el primer lugar y en suicidio es el segundo. Entonces, ¿cuántas veces puede haber ahí datos que nos estemos registrando? No estamos sabiendo cómo registrar, porque a veces hasta como profesionales de la salud, como maestros, no hacemos esa pregunta tan simple como, ¿y tú lo has pensado alguna vez? Cierto, de hecho, ahorita vamos a revisar algo que es precisamente que tiene que ver con la nomenclatura, o sea, es cómo nos ¿Cómo lo referimos a vamos ello. a...? Exacto. Así es, ¿no? De hecho, Adelante. si puedes pasar a la que sigue.
que precisamente no es lo mismo hablar de suicidio y conducta suicida, ¿no? El fenómeno de la conducta suicida va más allá de la mera terminación de la vida y entonces va a implicar diferentes conductas relacionadas con la violencia autodirigida, ¿no? Con un mayor o menor grado de letalidad y perjuicio y con un mayor o menor grado de intención de terminar con la vida. Entonces, si nosotros dejamos de ver solamente al suicidio como el, digamos, el único determinante y empezamos a ver todo lo que hay detrás de ello, podemos ver que hay muchas conductas relacionadas. ¿Podrías avanzar para que veamos esto? Entonces, de entrada, pues lo que ya sabemos, ¿no? El suicidio consumado, que es muerte por autolesiones con evidencia de la intención de matarse. Pero después tenemos la violencia autodirigida no suicida, que son autolesiones sin evidencia de la intención de matarse, donde podríamos encontrar, por ejemplo, el cutting, ¿no? Estos chicos que se autolesionan o estas personas que se autolesionan no tienen la intención de terminar con su vida, pero de todos modos se exponen a un riesgo. Violencia autodirigida suicida, que son autolesiones con evidencia de la intención de matarse. Entonces, y aquí es importante mencionar que, o sea, que sí hay una lesión, sí hay un perjuicio en la persona que lo realiza. Luego tenemos la violencia autodirigida interrumpida, que puede ser que en el curso de esta autolesión alguien fue interrumpido ya sea por sí mismo o por alguien más que se metió y le quitó la navaja o impidió que se tomara pastillas o que todavía llegó a tiempo antes de la asfixia, etcétera, ¿no? Ideación suicida, que tiene que ver con cualquier pensamiento autorreportado de involucrarse en comportamiento relacionado con el suicidio. Y después tenemos la amenaza, que es cualquier acción interpersonal, verbal o no verbal, parecida directamente o a un acto autolesivo. Y después tenemos el intento suicida, que puede ser este comportamiento autolesivo no letal, en el cual puede haber daño o puede no haber daño. Y independientemente de la intención o no de matarse. Entonces, si nosotros abarcamos todo este espectro, podemos decir, órale, entonces no solamente es el intento de suicidio, ¿no? Son muy sonados los criterios de SLAQ, de, a ver, ha tenido intentos previos, tiene ideación, tiene plan, tiene fecha, entonces es alarmante, ¿no? Y realmente ya cuando estamos en ese punto, ya estamos, o sea que ya nos lleva camino recorrido el problema. Pero entonces, si empezamos a abordar las cosas desde, más bien, desde un punto desde en el que hay ideación, empieza a haber problemas, podemos realmente darnos cuenta y comenzar a abarcar factores más amplios. Entonces, ahorita revisaremos unos cuantos mitos, ¿no? Son varios, la verdad es que del documento del cual extraje estos mitos, la verdad son 26, ¿no? Hasta aquí retomé los más relevantes, ¿no? Y que vaya, que con mucho gusto yo paso la bibliografía, ¿no? Pero pues empecemos. Entonces, primer mito dice, el que se me quiere matar no lo dice. Este es un criterio equivocado, sobre todo porque conduce a no prestar atención a las personas que manifiestan su riesgo suicida, ¿no? El criterio científico nos dice, de cada 10 personas que se suicidan, 9 manifestaron claramente sus propósitos y la otra lo dejó entrever. Y entonces es una realidad que siempre, o sea, hay algo que hacer y muchas veces sucede que como están estas creencias de que si lo está diciendo nada más es porque quiere llamar la atención, bueno, es algo que se tiene que tomar en serio. Entonces tenemos que contribuir a no hacer estigma, a no ridiculizar, a no minimizar cuando hay presencia de algún riesgo, precisamente porque puede ser muy en serio. Dice este otro mito, el que lo dice no lo hace y precisamente conduce a minimizar los riesgos. Todo el que se suicida expresa en algún momento y en algún nivel de comunicación su intención. Entonces puede ser muy sutil y en este sentido lo revisamos con otro mito, o sea, no hay ningún riesgo en preguntar, no hay ningún riesgo. De hecho, se dice y lo dicen en el mismo contexto de la Asociación Mexicana de Suicidología, o sea, hablar de suicidio salva vidas, precisamente porque uno abre este espacio a que la persona comunique lo que está viviendo, comunique lo que le está pasando y pueda empezar a volver a entrar en contacto con una red de apoyo funcional.
Y, por ejemplo, dice este otro, los que intentan suicidarse no quieren morir, solamente hacen el alarde. Y nuevamente condiciona esta actitud de rechazo a quienes atentan contra su vida. Y aunque efectivamente no todos los que intentan el suicidio desean morir, o sea, decir esto es un error precisamente porque genera rechazo y es como, imagínense que pues muy probablemente no va a salir así como de, oye, mamá, oye, maestro, ¿no? Me quiero quitar la vida, ¿no? En ocasiones sí pasa. Pero si de entrada mi discurso con el grupo, mi discurso con los hijos, mi discurso con los amigos es, ay, la gente que dice estas cosas nada más está payaseando, pues es por el estilo, estoy generando un entorno de rechazo, un entorno estigmatizado, en donde la persona que está sufriendo va a decir, a ver, me la estoy pasando mal y encima estoy pensando esto, y si lo digo aquí, nada más voy a ser objeto de agresión, ridículo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es bien importante dejarnos estos mitos y empezar a tomar en serio a las personas que sugieren o que comentan que están pensando en terminar con sus vidas, porque realmente lo que está pasando es que están sufriendo y que están denotando una necesidad de apoyo, de ayuda alarmante. No sé si quieran comentar algo. Justo pensando en estos mitos, platicaba con estos chicos de bachillerato el día lunes en la plática y me decían, es que muchas veces así me lo han dicho, ¿no? O sea, cuando alguno de mis compañeros, alguna de mis compañeras se ha acercado conmigo a preguntar, incluso como a comentarme algo sobre este tema, yo lo he minimizado. Y no estaba consciente de que era realmente una llamada de auxilio, ¿no? Y creo que esto, el ayudar justamente a la parte de la psicoeducación, educarnos para también de alguna u otra manera empezar a derrumbar estos estigmas, porque si de por sí el tema de salud mental tiene un estigma muy grande en México, pues el tema de suicidio no se diga, ¿no? Y sobre todo en temas de ayuda, en si voy o pido ayuda con la psicóloga de la escuela, ¿no? O voy con la orientadora, pues ya estoy en esta parte también muy, pues señalada por parte de mis compañeras o compañeros. Sí, y que justamente, como bien decían, el punto es que, por ejemplo, el hecho de verdad de preguntar, recién terminamos un curso de la OPS respecto a comportamiento suicida, para prevención de comportamiento suicida, y al inicio del curso, algunos profesionales médicos, ¿no? O de otras áreas decían, es que no sabemos cómo se aborda, ¿no? Se aborda de manera frontal, le preguntas, ¿no? En qué parte de la historia clínica va. Y creo que justamente es eso algo muy importante, que veamos que un mito de creer que alguien que empieza a hablar de su ideación suicida puede estar incitándolo es pues es un mito, ¿no? Realmente. Y que este tipo de conversatorios nos pueden servir para saber que existe todo un comportamiento que puede llevar a una conducta suicida y que no necesariamente el que empiece en una fantasía lo va a realizar de manera inmediata. Y entonces esto nos puede dar también una pauta para conocer que es un proceso y que el acompañar, ¿no? Como lo decías bien, hay guardianes, y hay guardianes en la UNAM, en el POLI, en el TEC de Monterrey, en la sociedad, en la comunidad, y justamente ese es el papel que estamos trabajando en monitores de salud, el empezar a concientizar y darnos cuenta que un monitor de salud o que un guardián puede ser tú, dándote cuenta de esas diferencias de comportamiento que está teniendo alguien que está cercano a ti y que hay temas que evadimos y somos a veces muy expertos en evadir ciertas emociones porque el suicidio de lo que habla es de un malestar emocional. Una forma de afrontar ese malestar emocional, sin embargo, el acercarte a un profesional, el acercarte a un amigo te puede brindar esa posibilidad de ver otras formas de afrontamiento. Así es, enteramente, y pues tiene mucho que ver también con que la red de apoyo esté de alguna manera capacitada. Digo, no es, y este es otro de los mitos, ¿no? Que requiere una gran capacitación Solo sí, para ¿no? incidir. Ajá. Sí. Sí, sí, o sea, sí se requiere, por ejemplo, ya a nivel como de psiquiatría, de psicoterapia, o sea, sí se requiere
para llevar todo el proceso, pero para poder ser el punto de conexión entre que la persona pueda tener un respiro de su sufrimiento y empiece a cambiar estas situaciones que le están aquejando en la vida, o sea, uno sí puede ser ese eslabón sin necesidad ni siquiera de tener un grado, ¿no? O sea, cualquier persona de la sociedad puede hacer prevención. Sí, Incluso de hecho, teniendo como una... Perdón, Pau, adelante. no, que de hecho hay ciertos momentos que son el momento de la crisis, ¿no? Es lo que le digo a mis pacientes en muchas ocasiones. Y desgraciadamente la crisis no da de 8 a 4, ¿no? Da por las noches, en fin de semana. Entonces sí existen líneas de ayuda que nos pueden ayudar y podemos tener ese espacio para poder descargar esta tensión de un malestar emocional. Está comprobado que el poder hablar con otra persona 30, 40 minutos no cambia todo, pero sí ayuda a disminuir esa tensión que puede llevar a un impulso en el momento, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Son precisamente factores de protección. Perdón, adelante. Exactamente, que hablábamos hace poco de tener como esta, a la mano esta como cajita de herramientas, que como lo mencionas, Aldo, esto nos va a llevar también a que, o sea, no sé qué hacer, tal vez, les comento mucho porque esta plática con estos chicos me movió también a mí en esta situación de que me decían, a veces yo no sé ni escuchar, ¿no? El hecho de que llegue una compañera, un compañero a pedir que platiquemos, ¿no? A veces tampoco yo puedo. Entonces, ¿cómo puedo yo también formar parte de esta, pues como de esta red? Entonces, les decía, también es muy fácil tener a la mano números, ¿no? Números que seguramente están visibles en muchos lados y que también de alguna u otra manera tenemos que, así como tenemos el número del 911, también tener estas herramientas que nos van a ayudar, como lo decía Pau, ¿no? Que muchas de las crisis que ocurren, pues no son durante, de repente, como en estos horarios en los que podemos acudir, sino también con una sola llamada podemos también tener ayuda. Claro, claro que sí. Y de hecho, por ejemplo, está a donde yo, digamos, mi primer referente es la página de la Asociación Mexicana de Suicidología. Tienen ahí su pestaña que dice, ¿necesitas ayuda? Ahí vienen algunas pautas, pero también vienen ahí líneas de atención para cada estado de la República, ¿no? Bueno, los estados que tienen y algunas nacionales. Exactamente. Aldo, estábamos leyendo en tu currículum que tu proyecto de doctorado va hacia este tema de suicidio. ¿Qué te has encontrado con parte de la investigación que tú has podido hacer? Ok, bueno, respecto a mi proyecto doctoral, concretamente de lo que me estoy encargando es de qué tanto los profesionales, ahora sí que los que deberían saber esto, o sea, realmente lo saben y lo están enfrentando, ¿no? Entonces, mi proyecto va dirigido, precisamente se llama Competencias Profesionales para la Evaluación del Riesgo Suicida en Psicoterapeutas. Entonces, para empezar, pues de lo que me estoy topando es que, pues de entrada, el esfuerzo social desde las asociaciones es reciente. Me parece que la Asociación Mexicana de Suicidología, y es de las más viejas, tiene desde el 2006, me parece. Y entonces, la verdad, y revisando así tal cual, ¿no? Por ejemplo, desde el Consejo Nacional para la Educación e Investigación en Psicología, ¿no? Sus criterios, no hay ningún lugar en donde diga que tenga que haber una materia de suicidología, ¿no? Por una parte, ¿no? Y luego, por ejemplo, revisando acreditaciones, la del Colegio Mexicano de Profesionales de Psicología no viene, tampoco que tengas que tener conocimientos de eso, ¿no? Que son muy similares sus criterios a los de acreditación de Ceneval, tampoco viene que tengas que saber. Y de ahí revisando más bien en posgrados, sí existe uno que otro posgrado respecto al suicidio en México, pero en las formaciones de psicoterapeutas, sobre todo de programas asociados o que las instituciones estén asociadas al Consejo Nacional de Posgrado, casi no se encuentra. O sea, no, es algo que se ha dejado muy de lado. O sea, concretamente este tema de evaluación y atención del riesgo suicida. Y que muchas veces queda a la creatividad y a la información que cada profesional de salud se ha dado a la tarea de investigar, ¿no? Y eso es preocupante porque muchos lo hacen desde los mitos, ¿no? Por ejemplo, tenía tuve una maestra, ¿no?
que en algún momento cuando hablábamos acerca de cómo se trabaja con un caso de riesgo suicidio inminente, es de que cuando te busca un paciente en crisis, ella te decía, lo que tienes que hacer es frustrarlo, o sea, decirle que sí lo vas a ver, pero que no en ese momento, ¿no? Y ahorita, o sea, y ya revisando, ya metiéndome a estos temas, es como de, no, no, o sea, si está ¿no? codiendo en la crisis y necesita eso presente, es necesario, ¿no? Y esto va mucho en torno al tema de, pues, las prácticas basadas en evidencia, ¿no? Que ese es el problema también, o sea, hay mucho mito, hay mucha creencia, por ejemplo, en una institución en la que tú y yo estuvimos, escuché también de un profesor que su manera de hacer prevención era no tocar el tema porque lo puedes inducir. Sí, me tocó también escucharlo, sí, muy lamentable ese comentario que se hacía en esa institución, ¿no? Entonces, sí, y eso es lo que me estoy encontrando y aquí la cuestión va mucho, digo, ahorita en un primer momento va sobre qué está sucediendo con los terapeutas y cómo lo están enfrentando, pero más adelante va a ser, pues, qué onda con los terapeutas a los que se le han muerto pacientes por este La problema. posvención, claro. Exactamente. ¿No? Y además, perdón, pero también hay como muchos mitos en donde pues el terapeuta solamente forma parte de la identificación y canaliza rápidamente al psiquiatra para que le dé algo y ya se cure, ¿no? Y Ay, entonces el saber que estamos frente a una situación de salud mental en donde tampoco es que tengamos lugares en donde puedan ser recibidos todos los pacientes que están en este punto, pero que hay otras maneras de tener una intervención, que no necesariamente alguien que cruzó por su mente o tuvo un intento incluso, es alguien que tiene que ir a un internamiento. O sea, hay diferentes uh-huh. formas de intervenir en una crisis, ya sea como un internamiento de 72 horas para cuidar, para estabilizar, ¿no? Es todo un proceso y que desgraciadamente a veces como profesionales, pues tocar el tema también tiene que ver con cómo lo alcanzamos a procesar y entonces referimos, si un paciente o una persona que se está acercando y entonces empieza, ¿no?, a trasladarse entre varios pues profesionales, llega a un punto en donde dice, bueno, ya llegué a donde dijeron y no está sucediendo nada, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y incluso, de hecho, tengo la experiencia desagradable de una expaciente que vaya, por azares del destino, se recupera, vuelve a tener una crisis ya con psicosis, y el psiquiatra le dice, no es que tú ya tuviste un intento y vas a ser suicida toda tu vida. Y eso es como de, no, por favor, ¿por qué hacen esas cosas, no? Y que salen precisamente de que, pues es que, o sea, por una parte, o sea, sí, no, mi coraje al respecto, pero por otra parte también está, pues es que también, o sea, ¿de dónde más podrían sacar las personas información, formación al respecto, si realmente es todavía muy poco, ¿no?, por así decirlo, lo que se ofrece como tal en las formaciones de base, ¿no? Que, por ejemplo, yo soy de la idea de que la licenciatura en medicina tendría que tener una formación en suicidología, vaya, todos los profesionales en general, porque es bien sabido que de estas 10 personas que se suicidan, 9 lo comunican de alguna manera, o 9 lo dijeron Yes. explícitamente y una lo deja ver. Y muchas veces son Directamente. profesionales de salud, no necesariamente psicólogos. Así es. Y bueno, también actualmente tenemos un programa sectorial de salud del 2020 a 2024 que está emprendiendo como acciones para que el gobierno no solamente trate con la salud física, sino también con la salud emocional, ¿no?, la salud mental. Y bueno, ahí en la siguiente plática tenemos como toda esta reconversión que va a ser en una fusión de salud mental y adicciones. Y justamente esto es como muy importante, ¿no? A veces se empieza a trabajar en el tema a partir de la capacitación. Actualmente la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con la UNAM, tienen un diplomado de especialización en comportamiento suicida para los profesionales de la salud y entonces empezar a permear estos temas que a lo mejor en la formación, si en el 97 apenas estaba como empezando a formarse la necesidad, bueno, la necesidad ya existía, pero estas asociaciones, a lo Uh-huh. mejor alguien que egresó hace más tiempo nunca tuvo estos temas y mucho menos, por ejemplo, lo impactante que es el tema de la posvención, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y de hecho también ahorita está por echarse a andar el curso, el diplomado de
precisamente que también se llama así, Mente Suicida, de la Asociación Mexicana de Suicidología, que estamos por empezar, que me apunté ahí. Perfecto. Ok. Muy bien, Aldo. Continuamos entonces para ir cerrando. Mira, tenemos algunas preguntas por parte del público que nos está viendo, nos está Ujú. sintonizando. No sé si podamos dar paso, Pau. ¿Estás de acuerdo con que podamos Sí. ir? Mira, aquí nos preguntan, ¿cuáles son las recomendaciones para los padres y madres de adolescentes como familia con un adolescente con ideas o intentos suicidas? Ok, de entrada, sería buscar a la ayuda profesional, o sea, de entrada, y sobre todo buscar un terapeuta que esté o un profesional que tenga formación al respecto, ¿no? Por una parte. Por otra, no minimizar las verbalizaciones, los riesgos, etcétera, y procurar, este, bueno, ahí, de hecho, si quieren, ahí compartir en con Página. con la página, las diapositivas, ahí vienen factores de riesgo y protección a nivel individual, familiar y social. Entonces, un factor de protección bien importante es un entorno familiar con una cohesión familiar significativa, es decir, que sean unidos, ¿no? No a un nivel en que no podamos movernos unos sin los otros, pero sí que se perciba la unión, pero que también pueda haber escucha, empatía, ¿no? Y sobre todo, también mucho permitir que se expresen todas estas situaciones. Yo entiendo que puede ser en algunos momentos muy doloroso para un familiar escuchar que un hijo, que un padre, que un hermano se quiere morir, pero también más que escuchar eso, o sea, reconocer que hay una situación, porque el suicidio, o sea, lo entendemos más como una respuesta a una situación de sufrimiento. Claro. Entonces, tan solo el acompañar, el estar ahí y poder escuchar sin juzgar y sin hacer sentir mal al otro por tener esos impulsos, esos deseos, estar pensando en eso, ayuda muchísimo. Entonces, punto número uno sería buscar a un profesional que esté capacitado. En ese sentido, se pueden comunicar a la Asociación Mexicana de Suicidología para buscar un profesional. Y punto número dos, procurar un entorno saludable, que eso ayuda muchísimo. Claro, aquí, por ejemplo, también nos preguntaban, ¿no? De cómo podemos ser más asertivos cuando se nos presenta una situación familiar, porque creo que también, bueno, cayendo en esta pregunta, es mucho los familiares los que de repente están más en contacto o que pueden observar como estos factores, ¿no? Sí, ahí lo que yo recomendaría muchísimo de entrada es el entrenamiento en habilidades sociales, o sea, desarrollar habilidades sociales y para eso, si no tengo la oportunidad de ir con un terapeuta que me ayude, hay un libro buenísimo que se llama La comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, que es muy, muy, muy útil para eso, y que vaya, les resumo así como la fórmula, que es comunicar lo que vivo, comunicar cómo me siento, pero de manera responsable, no decir tú me haces sentir, sino yo me siento, describir esa situación, hacer una petición y recordar siempre lo importante, ¿no? Entonces, pasó esto, yo me sentí así, te pido esto, y lo Ujú. importante de todo esto es que no perdamos vínculo, que nos queremos, bla, bla, bla. Entonces, esa es una guía que puede ser muy útil. Claro, Excelente. muchísimas gracias, Aldo. Por último, ¿te parece que contestemos una última pregunta o bueno, para ir cerrando también? Digo, creo que el público está muy interesado en este tema y de verdad que, Aldo, si tú nos permites y tu tiempo, ojalá te quisiéramos tener en otra segunda parte Claro de que sí, este con mucho tema porque gusto. creo que es muy, muy amplio y de verdad que pues tenemos mucho de qué hablar, ¿no? Preguntan aquí, cuando un menor de 10 años escribe a sus amigos en Facebook que se despide de ellos porque se va a morir y su contexto familiar es de violencia hacia la mamá por parte del padre, ¿hay un riesgo real? Sí, Ujú. sí, sí, completamente. El suicidio infantil es real y no, y ese es otro de los mitos que también ah, desencadenan en desgracia. Esta creencia de que los niños no se suicidan es un mito. Sí hay un riesgo real y hay que moverse al respecto. De hecho,
si bien tengo entendido, como profesionales de salud, cualquier profesional de salud que seas, si en algún momento te enteras de la situación de violencia, tienes que dar parte al MP de manera Claro. inmediata. Sí, por supuesto, ¿no? Está incluso dentro de los protocolos que manejamos aquí en servicios de salud. Claro, muy bien. Pau, ¿algo más? No, pues agradecer de verdad el tiempo. Yo sé que a veces nos toca hacerlo como más recortado. El tema de suicidio realmente es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Sobre todo el tema de posvención, que ya lo mencioné creo que 2 veces, ¿no? Que es justamente es el impacto que hay cuando alguien decide suicidarse, cuando hay un suicidio en la familia, incluso en la comunidad e incluso de un paciente, ¿no? Se habla que esto pues llega a incidir en los demás. Entonces, no sé si después pudiéramos gestionar el poder darle continuidad a esta plática. Claro que Sí, de sí. hecho, les comparto, ¿eh? El público está pidiendo una segunda parte. Aldo, nos tenemos que comprometer aquí en vivo para que Claro que podamos sí, yo encantado. tenerte una segunda Parece ocasión. política, Ale, compromete en vivo a la gente. No, yo encantado. Y sí, muy, muy de la mano de lo que dice Paulina. Efectivamente, la posvención es todo un tema porque también hay mucho que hacer con las personas que han vivido la pérdida, porque, y no es, esto ayuda mucho a normalizar y a decir, a ver, no es algo extraño, el duelo de una muerte por suicidio suele ser duro, tanto si eres familiar como si eres compañero de escuela, como si era tu paciente, es complicado. Entonces, de ahí nada más me gustaría cerrar diciendo que si buscan como así como un modelo de intervención en crisis como detallado de primeros auxilios psicológicos, pueden acercarse a CEIES de Tepic Nayarit, que ellos desarrollaron un modelo para precisamente de formación de guardianes, que ahí te dice, a ver, primer paso, escucha, luego refiere, ¿no? Y entonces ellos lo detallan muy bien. De hecho, a propósito de este día, sacaron un boletín especial para informar al respecto de esto y dónde viene ese modelo. Y la otra, si hay algún terapeuta que nos escuche, que ha vivido esta situación, también se puede acercar a la Asociación Mexicana de Suicidología, que tienen un proyecto social de posvención para terapeutas. Ok, perfecto. Muy bien, La gracias. información es poder y nos hace tomar decisiones distintas, ¿no? Así es. Claro que sí. Excelente. Muy Aldo, bien. muchísimas gracias. De verdad que es un tema interesantísimo y pues bueno, ya quedamos para una segunda ocasión. Claro que sí. Y bueno, Pau, ¿algo más que nos quieres comentar? Pues como parte de todo este cambio que se está dando en salud y en salud mental, también, bueno, quiero agradecer que haya esta cooperación, ¿no? Entre profesionales para poder dar más información. Y los invitamos a que ahorita se vuelvan a conectar. Vamos a tener justo la presencia de Conadic, que nos va a plantear y nos va a hablar acerca de la reconversión de los CAPAS, que es algo que ya no es, ya es una necesidad, ¿no? Una necesidad en donde la atención pueda ser integral. Entonces, muchas gracias, nos vemos en unos minutos. En unos minutos más nos volvemos a conectar. Gracias, Aldo, Aldo. muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.